distribuidor exclusivo de maquinaria John Deere, presenta. Alejandro Maldonado Aguirre es el vicepresidente elegido por el Congreso en reemplazo de Roxana Baldetti. Frase de Maldonado Aguirre sobre credibilidad es una de las grandes prioridades del nuevo vicepresidente de Guatemala. Campañas de desinformación y llamamientos a deslegitimar la democracia preocupan al Tribunal Supremo Electoral. Suprema de Justicia da trámite ante juicios a jueza Marta Sierra de Stalin por el caso La Línea y a ministra de Ambiente por la pócima mágica del lago de Amatitlán. Movimiento Evangélico Nacional se solidariza con la convocatoria contra la corrupción del próximo sábado. En Noticias del Mundo continúa la búsqueda de 15 mineros atrapados en Colombia. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Coguma, distribuidor exclusivo de maquinaria John Deere, presentó. Para todos ustedes una excelente noche, gracias por dejarnos informarle a esta hora y por supuesto con María Luisa Gómez. Gracias, Emilio. Amigos televidentes, tenemos muchas noticias, así es que si usted está listo, nosotros también iniciamos. Así es, vamos a ellas. Y es que el presidente, junto a su gabinete de gobierno, presentó al nuevo vicepresidente Alejandro Maldonado, tras quedarse vacante el puesto tras la renuncia de Roxana Baldetti. El Salón de los Espejos de la Casa Presidencial fue el escenario de la presentación del vicepresidente Alejandro Maldonado. El puesto quedó vacante por la renuncia de Roxana Baldetti tras la presión popular y los señalamientos de corrupción por el destape del caso SAT. Para el presidente Otto Pérez no fue su primera opción. El ministro de Trabajo, Carlos Contreras, y el diputado Oliverio García fueron reemplazados tras las críticas que generó por sus nombramientos. La población y las bancadas no aceptaban, por lo que generaría si alguno de ellos fuera electo. Nosotros aceptamos recomendaciones, pero no hemos aceptado presiones. No hay presión del sector privado, no hay presión de la Embajada de Estados Unidos. El proceso se dio de una forma, yo diría, lo más abierto posible. También se sostuvo por la cantidad de votos que logró en el Congreso. Tuvo 115 votos. Y eso lo que nos muestra es que es un amplio consenso el que se logró dentro de los representantes de los guatemaltecos en el Congreso de la República para hacer, no solo cumplir con la Constitución, sino para darle un sustento muy fuerte. Resaltó que es difícil congeniar en ideas entre sectores y reconoció que el país está en un momento complejo. En tanto, el nuevo vicepresidente pidió respeto para todos los sectores. Que ha aceptado el nombramiento de secretario de la vicepresidencia, don Fernando Leal Esteves. Es un hombre honorable, conozco yo desde hace mucho tiempo. En el rostro de los miembros del gabinete se observaron diferentes reacciones ante las palabras de Maldonado, alguien nuevo en este grupo. Por unas elecciones en paz, Ana Lucía Morales y Daniel Ramírez. Las decisiones del presidente, su grupo de asesores y gabinete de gobierno provocó diversas reacciones sobre el nombramiento de la terna que presentó para elegir vicepresidente. Al final fue aceptada la terna en la tercera nominación y tuvo los votos necesarios en el Congreso. Otto Pérez rechazó que haya recibido ninguna presión, pero dijo que sí recogió diferentes opiniones y buscó consensos. Yo le diría que él no responde a ningún sector y él lo acaba de manifestar, responde a la población. Se debe, y él lo acaba de decir, al pueblo de Guatemala. Creo que en este es un momento complejo en el cual todos los sectores de la sociedad guatemalteca debemos de estar unidos y debemos de ver hacia adelante cómo no solo logramos mantener la institucionalidad de nuestro país, sino además de eso fortalecer los procesos, tanto unos que ya están caminando como otros procesos que tendremos que iniciar para lograr cambios importantes y fortalecer y profundizar el sistema democrático en nuestro país. No hay presión del sector privado, no hay presión de la Embajada de Estados Unidos, el proceso se dio
de una forma, yo diría, lo más abierto posible. Comentarios van a haber muchos, que el 100% de la población esté de acuerdo con una persona o que los 158 diputados hubieran votado a favor del vicepresidente hubiera sido muy difícil. De hecho, las críticas que se han generado tras el nombramiento de Alejandro Maldonado han sido sobre las decisiones tomadas como magistrado, en las que retrotrajo el caso de genocidio, dejó en firme la elección de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Claudia Paz y Paz y sobre el salario diferenciado como sus prioridades en su despacho. Yo no tengo la potestad de rescindir contratos porque esos son contratos de gobierno y deberán de seguir el curso correspondiente. Si a mí se me va a juzgar por las decisiones que toma la Corte de Constitucionalidad, le diré que la Corte es un cuerpo colegiado y que las decisiones se toman conjuntamente. Cierto que en algunas oportunidades hay votos disidentes, razonados. Hay muchos que creen que la Corte de Constitucionalidad es la Corte Celestial, cuya instancia es definitiva. Pues no es cierto. Sobre de la Corte de Constitucionalidad está la convencionalidad de derechos humanos. Y nadie ha acudido a impugnarla a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo diré que el magistrado ponente que dictaminó la invalidez constitucional de la candidatura del Río Mófilo, así fue, y no pudo participar porque la ponencia mía fue la que la Corte avaló, con un voto razonado disidente, por cierto. Antes de decidir extinguir una entidad hay que analizarla, valorizarla y discutirla. Y yo me propongo también tener equipos de refresco a nivel de decisión política para que iluminen con sus investigaciones y su estudio la solución más viable. No es mi propósito entrar con el tractor barriendo las instituciones. Tampoco voy a exponer a mis hijos y a mi esposa de bienes que no tengo cuantiosos para que sean objetos de extorsión y de chantaje. Bueno, y todo esto tiene lógicamente un antecedente que se inicia hoy en el Congreso cuando se elige al nuevo vicepresidente del país, que como usted sabe se trata del ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado Aguirre, quien terminará el periodo de Roxana Valdetti. Con 115 votos a favor, 29 en contra y 14 ausentes, fue electo Alejandro Maldonado Aguirre como nuevo vicepresidente del país, en sustitución de Roxana Valdetti, quien renunció al cargo el 8 de mayo, luego de la presión social, cuando se descubrió un escándalo de corrupción en las aduanas y la cual lideraba su secretario privado. El ciudadano electo, vicepresidente de la República, para finalizar el presente periodo es el licenciado Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre. Maldonado recibió el apoyo de las bancadas mayoritarias del Partido Patriota y Líder. A ellos se unieron CREO y PRI. Todos coincidían en la importancia de nombrar a alguien en el puesto para mantener la institucionalidad del país. Porque 115 votos y la gran mayoría de bancadas de partidos políticos representados en el Congreso han dado su voto a favor de elegirle, pero principalmente de darle gobernabilidad y una salida a la crisis institucional en la cual el país se encuentra. Mi mejor deseo para el presidente de la República, mi mejor deseo para el vicepresidente de la República, porque el éxito y el cambio de rumbo que pueda hacer el gobierno en estos 8 meses fortalece el Estado de Derecho, la democracia y principalmente podría coadyuvar a mejorar el nivel de vida de los guatemaltecos y de las guatemaltecas. Por lo tanto, reitero, la bancada del PRI ha votado a favor porque se ha incluido a una persona externa al partido de gobierno y externa al gobierno de la República. Le exijo al ya ahora vicepresidente que trabaje en la transparencia, que trabaje en que el gasto público esté realmente bien, pero bien cuidado, que optimice cada centavo que se vaya a pagar en cualquier proyecto que el Estado
deba emprender. Compañeros diputados, también es importante decir, y valoro muchísimo la hombría del diputado también Oliverio García, de haberse hecho a un lado para también generar más aún la democracia en el país. Los desacuerdos de otros diputados fueron evidentes, pues estaban inconformes con la terna enviada por el presidente. Ellos insistían en que los candidatos debían ser personas externas del Partido Patriota y del actual gobierno. Por tal motivo, la UNE, Encuentro por Guatemala, WINAC, URNG y algunos diputados de Todos votaron en contra de los 3 aspirantes. Esperamos realmente que la nueva autoridad realmente se comprometa a luchar para evitar esos abusos que han venido dándose en el Estado, especialmente esos contratos de hidroeléctricas, recursos naturales que tanto han afectado al país. Esperamos realmente que la Comisión por la Transparencia, que no sé de qué ha servido, de verdad se mejore, se reforme o se investigue. Y esperamos que de verdad las personas que están hoy en día en la SAT sigan siendo investigadas. A pesar que Adela Camacho era una de las favoritas, recibió muy poco apoyo en el legislativo. A la hora de la elección obtuvo 10 votos a favor, mientras Adrián Zapata 2. Luego de la votación y que los diputados razonaran su voto, el vicepresidente electo llegó al Congreso para ser juramentado y tomar posesión en el cargo. Por algunos minutos se reunió a puerta cerrada con el presidente del Congreso. En nombre del Congreso de la República y del pueblo de Guatemala, aquí representado, legal, legítima y solemnemente le doy posesión del cargo de vicepresidente de la República de Guatemala para finalizar el presente periodo. En un acto protocolario, Maldonado firmó el libro de oro, le impusieron el pin y se dispuso a saludar a la mayoría de los diputados presentes. Incluso algunos aprovecharon para tomarse fotografías con el nuevo funcionario. Maldonado deberá ocupar el cargo hasta el 14 de enero de 2016 y tal como lo establece la Constitución en su artículo 192, tendrá las mismas funciones y preeminencias como si hubiese sido electo en comicios generales. Además, Maldonado se podría convertir en el presidente de la República si Otto Pérez Molina accede a la petición de la ciudadanía de renunciar por los actos de corrupción durante su gobierno. Por unas elecciones en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y previo a que Alejandro Maldonado fuera electo como vicepresidente de la República hoy, la terna sufrió 2 cambios. La primera propuesta, presentada por Otto Pérez Molina, incluía a Adela Camacho de Torreviarte, a Carlos Contreras y a Adrián Zapata, pero el ministro de Trabajo tenía impedimento legal, por lo que fue sustituido por el diputado Oliverio García Rodas. Luego surgieron señalamientos que obligaron al congresista a renunciar a su integración en la terna, por lo que el presidente Pérez envió una nueva en la que incluyó a Alejandro Maldonado Aguirre. Alejandro Maldonado Aguirre habla de sus prioridades en entrevista con este noticiero.